Banalización de la cultura. Para comenzar a hablar de la banalización de la cultura, en primer lugar debemos definir los términos banal y cultura. Según la Real Academia Española, se denomina banal a algo intrascendente, vulgar y de poca o nula importancia. Por otro lado, cultura, aunque sea un término con un indefinido número de interpretaciones, se define como conjunto de conocimientos adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. A su vez, son tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, una época, entre otros. De lo mencionado diremos que la banalización de la cultura es el acto de producir y difundir un concepto equívoco de la misma, generando frivolidad y proliferando un periodismo irresponsable, lleno de chismografía y escándalo. En el particular caso del programa llamado Esto es Guerra, evidenciamos cómo banalizan la cultura con tal de incrementar su flujo económico, promoviendo así fervor al aspecto físico de las personas y no a la mente. De la misma manera, promueve el morbo e incita a la violencia, aun así cuando es emitido en horario familiar, por lo cual demuestra una total falta de ética profesional. A continuación, mostraremos una serie de entrevistas vinculadas al caso ya mencionado. Si nosotros nos remontamos a ideas mucho más universitarias, diríamos que la cultura es la que encierra las bellas artes, la literatura, la pintura, la escultura, pero también podemos entender como cultura el enfoque que nosotros vamos recibiendo de generación en generación. Ahora, sin una definición exacta de cultura, porque no la hay, yo no considero que haya una sola conceptualización de cultura, sino varias maneras de enfocar la cultura. Definitivamente la casa, definitivamente el medio, cómo crecemos, qué música escuchamos, qué película ven nuestros padres, qué música escuchan ellos, la cultura de nuestros ancestros, no vista históricamente, pero sí vista desde el enfoque de nuestra misma familia que se reúne en base a tradiciones, costumbres que forman parte de nuestra cultura, que la abrimos mucho más cuando interactuamos con otros y lo que no queremos nosotros que forme parte de nuestra cultura empieza a ser excluido, por más que los medios intervengan en este aprendizaje continuo, ¿no? Y si esa cultura que viene de los medios en realidad es positiva o negativa, ¿no? Ya mucho se ha hablado de que ya hay veces hasta cansa, de Esto es Guerra y este tipo de programas que no aportan ningún grado de cultura, ¿no? Y hay muchos que lo toman como un ejemplo. Allí la peligrosidad, que el joven o la persona, ¿no? Hablamos de todas las edades aquí, que la persona tome ese entretenimiento, entre comillas, como parte de su cultura. Ese es el peligro. Si lo toma simplemente como entretenimiento, yo creo que no afectaría, ¿no? Ese crecimiento cultural de manera positiva que uno debe tener. Bueno, con respecto a la cultura, podemos decir que es un concepto muy amplio, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene causas multifactoriales. Entonces, con respecto a la pregunta, la cultura se va adquiriendo en ambos campos. Se emana de la sociedad y también se va adquiriendo, ¿sí?
¿Por qué? Porque la cultura básicamente es un patrón de una conducta de las personas, ¿no? Por lo que yo entiendo. La cultura se va formando, adquiriendo creencias, conocimientos, costumbres, tradiciones, ¿no? Y otros factores que uno puede obtener de un grupo determinado y también de lo que puede observar, ¿no? Entonces, podemos decir que emana tanto de la sociedad como es un factor que también se va adquiriendo. La cultura es una construcción social generada en un grupo humano, ¿no? En consecuencia, es una expresión de dicho grupo, ¿no? Por lo tanto, emana de él y se aprende en convivencia social. Ahora, yendo un poco al aspecto de la degradación, por ejemplo, del tema cultural, ¿no? Corresponde a un momento determinado, pero lo que se ha construido durante siglos, porque la cultura es una construcción de siglos, ¿no? Desarrollada en el grupo social, ¿no? No puede ser destruida, ¿no? Si en algún momento vemos que puede haber algún tipo de degradación. Lo que puede estar ocurriendo es digamos, un cambio progresivo que va a tener algunas consecuencias, ¿no? Algunas modificaciones, ya sean para bien o para mal, ¿no? Aparte de ello, también tenemos que mencionar algo, que las clases dominantes, digamos, las clases tanto política, económica, ¿no? y social, estas clases dominantes, tienen una acción bastante importante dentro de la generación de cultura y en la sociedad, ¿no? Ya que ellas son las que transmiten su Weltanschauung, lo que es la visión del mundo, ¿no? Pero si estas clases dominantes, políticas o sociales, no son cohesionadas y aparte de ellos no tienen una idea clara o un objetivo claro y son, digamos, dispersas o desunidas, como al parecer puede estar ocurriendo en nuestro país, ¿no? Nosotros vamos a estar avisorando una sociedad culturalmente sin rumbo y probablemente en decadencia. Bien, muchas gracias. Y me encuentro con la profesora Mari Zulka Guamán. La pregunta es la siguiente: ¿la cultura emana de la sociedad o se aprende en sociedad? Yo creo que es ambas cosas. Emana de la sociedad porque cada grupo humano tiene sus diferentes costumbres y forma su propia cultura, ¿no? A la vez emana de la sociedad y se crea en la sociedad. A la vez se crea porque hay nuevos grupos generacionales que aprenden diferentes cosas porque siempre hay cosas nuevas a partir de la tecnología, a partir de nuevos inventos, de nuevas creaciones, de nuevas ideas, ¿no? De la inventiva del mismo pueblo. Entonces, a partir de ahí también se hace una cultura. Entonces, yo pienso que ambas partes nutren a la cultura. Bueno, en este momento la televisión, bueno, porque más que nada es un medio que lo tenemos más a la mano, tanto nosotros los padres como los chicos, y es algo más práctico en una casa. ¿Cómo se llama? Al menos en mi casa me gusta ver las noticias. En ATV veo las noticias más que nada para estar informada, y después los chicos veo que ven programas ¿cómo se llama? De entretenimiento, como Esto es Guerra, que no me gusta porque influye demasiado en la juventud, pero no les da una capacidad intelectual, sino más que nada es una capacidad práctica, y eso es lo que no me gusta de la televisión. Yo creo que las redes sociales, hoy en día se ven más jóvenes que están frente a una computadora, en el celular, y creo que a través de esos medios se están enterando de los acontecimientos que están sucediendo acá en Perú, ¿no? Respecto a la política, etc. Ya, gracias. Bueno, yo considero que son las redes sociales, ¿no? Porque básicamente la gran mayoría de jóvenes hoy en día, bueno, lamentablemente paran metidas en el celular, ya sea redes sociales, ya sea Twitter, WhatsApp, Facebook.
mayormente también por el contenido. Hoy en día ya muchos no nos enteramos de las noticias, ya sea por radio ni por televisión. Nos enteramos muchas veces de las noticias, una que otra cosa por publicaciones que encontramos básicamente en el Facebook, ¿no? Y eso es lo que yo considero. Gracias.